De las historias que hay en el mundo del fútbol, esta es una de las más tristes. El de Darío Silva es uno de los ejemplos más claros de lo que pudo haber sido y no fue. El uruguayo se convirtió en una de las estrellas de la liga, con su garra y sus goles. Fue uno de los delanteros más temidos del mundo, pero su mala cabeza lo arruinó todo. El charrúa terminó de la peor forma posible, y es que su triste historia te dejará helado. Lo tenía todo de cara, las cualidades, las ganas y sobre todo el talento, pero las adicciones terminaron con él. Agárrate bien a la silla, porque hoy vamos a conocer la horrible historia de Darío Silva. Para Darío Silva, vamos Darío por esta, ahí va Darío, ahí va Darío, ahí va Darío, tiró, ¡gol! ¡Gol! Darío Silva, para que tengas, para que guardes, para que archives, llega el primero en Maracaná, Uruguay 1, Brasil 0, con la firma y el registro de Darío Silva. Darío de Braz Silva nació en la ciudad uruguaya de 33, en noviembre del 1972. Como todo niño uruguayo, se crió jugando en los campos embarrados del barrio y desde pequeño ya tenía un gran talento. Esto hizo que a la edad de 19 años y en verano del 91, Defensor Sporting de la Liga Uruguaya decidiera contratarle. De esta forma Darío iniciaba su carrera como futbolista profesional. Con Defensor tan solo permaneció 2 temporadas, en las que anotó tan solo 4 goles, pero su garra y sacrificio por el equipo hicieron que Peñarol pujara fuerte por él. De esta forma, en verano del 93, el charrúa cambiaba de aires, fichando por los aurinegros. Allí tan solo permaneció 2 temporadas, pero fueron muy intensas. Darío explotaría todo su talento goleador, anotó 35 tantos en 56 partidos y ayudó al club a conquistar 2 campeonatos uruguayos. Tras la 94-95, temporada en la que Darío se convirtió en el máximo goleador del campeonato, decidió dar el salto al fútbol europeo, fichando por el Cagliari italiano. El uruguayo llegaba a la Serie A y lo hacía con muchas ganas. En su primera temporada en Cagliari anotó 8 tantos, goles que ayudaron a posicionar al club en la 10ª posición. Su frenético estilo de juego y su garra enamoraron a los sardos, que le apodaron como el delantero pesado. Pero en su segundo año en Italia, todo cambiaría. Pese al buen juego del uruguayo, donde anotó otros 8 tantos, el club no pudo evitar el descenso. Darío tuvo ofertas de otros equipos, pero decidió quedarse para devolver al Cagliari a la Serie A. Y dicho y hecho, el charrúa cumplió con su palabra. Gracias a sus 12 tantos, situó al Cagliari en la 3ª plaza, devolviendo al club a la máxima categoría italiana. Tras 3 grandes temporadas como referencia del ataque sardo, Darío decidía dar un paso más en su carrera, fichando por el Español de Barcelona. Allí llegaba en enero del 99 y era presentado como una de las incorporaciones invernales de los blanquiazules. Los catalanes estaban contra las cuerdas y confiaron en el charrúa para salvar la categoría. Y nada más llegar, ya haría de las suyas, ya que en su segundo partido anotó un gran tanto ante el Atlético de Madrid para darle los 3 puntos al equipo perico. Darío estuvo 15 partidos bajo las órdenes de Miguel Ángel Brindisi, en los que anotó 3 tantos. Tras salvar la categoría, el uruguayo no encajó muy bien en el equipo y decidió seguir su aventura en otra ciudad. Decidió bajar al sur, fichando por el Málaga Club de Fútbol. Pero sus inicios en la Costa del Sol no fueron fáciles. En el primer tramo de la temporada no tuvo suerte de cara al gol. La afición empezó a dudar de él, pero en cuanto abrió la lata, todo cambiaría. Anotaría su primer gol como boquerón, precisamente frente a su ex equipo, el Español. Y a partir de ese momento, con el Málaga comenzaríamos a ver la mejor versión del uruguayo. En su segunda temporada como boquerón, y ya con su famoso pelo rubio, su nivel alcanzaría el punto álgido. Con la llegada del panameño, Deli Valdés, duplicaría sus cifras goleadoras. La dupla atacante se convirtió en una de las más temidas de la liga, combinaban como nadie y fueron apodados como la dupla doble D. Precisamente esa temporada, gracias a los goles de la dupla,
posicionaron al Málaga en posiciones europeas. Sus grandes actuaciones en la Rosaleda llamaron la atención de Víctor Poá, seleccionador uruguayo, que decidió convocar a Darío para jugar la Copa del Mundo del 2002, celebrada en Corea y Japón. El charrúa se llevó una gran sorpresa y se incorporó a un equipo con jugadores como Álvaro Recoba y Diego Forlán. Allí sería titular y peleó como ninguno, pero la selección no pasaba por una gran época y no pudieron pasar de fase de grupos, cayendo en tercera posición por detrás de Dinamarca y Senegal. Tras ese torneo, comenzaba su tercera y última temporada con el Málaga, pero como si ya hubiera cumplido su sueño al participar en un mundial, su carrera cambiaría. Siempre salía de fiesta, pero ese año comenzó a salir todavía más. Aparte de eso, comenzó a ausentarse de los entrenos, fingía lesiones y se presentaba los domingos para jugar el partido. Como su nivel era bueno, jugaba de titular, pero poco a poco se iba perdiendo. Pese a su gran indisciplina, anotó otros 10 goles y muchos de ellos importantes, que le daban los 3 puntos al equipo. Tras otra buena temporada, el club decidió desprenderse del jugador. Su nivel era bueno, pero la indisciplina hizo que vendieran al charrúa. De esta forma, en verano del 2003, Darío Silva cambió la Rosaleda por el Sánchez Pizjuán. Allí encajaría a la perfección en el sistema de Joaquín Caparrós, donde junto a jugadores como Dani Alves y Julio Baptista, formaría parte del equipo que cambiaría la dinámica del conjunto hispalense, terminando en la 6ª plaza. Tras un gran primer año, iniciaba su segunda temporada con el Sevilla, pero allí vio disminuida su participación. Ya tenía 32 años y su nivel bajó drásticamente. Las fiestas no paraban y en Sevilla se cansaron de sus ausencias injustificadas. Esto hizo que en verano del 2005, y tras 54 goles en la liga, Darío pusiera punto final a su periplo en España. A la edad de 33 años, el Portsmouth de la Premier League decidió darle una oportunidad y fichó al jugador a coste cero. Pero en Inglaterra todo estallaría. El clima y el idioma hicieron que Darío cogiera una depresión. Comenzó a beber prácticamente a diario y dejó de lado el fútbol. En toda la temporada tan solo jugó 13 partidos y anotó 2 goles. El Portsmouth decidió venderlo, pero ningún equipo lo quería fichar. De esta forma se quedaría un año más en Inglaterra, pero lo que nadie sabía es que el uruguayo jamás comenzaría la temporada. El principio del fin ocurrió la madrugada del 24 de septiembre del año 2006. Regresaban de alguna fiesta a una gran velocidad y de golpe perdieron el control del coche. Chocaron contra un poste de cemento tan fuerte que las consecuencias no se hicieron esperar. Tras horas en el quirófano, le tuvieron que amputar parte de su pierna derecha, significando que a la edad de 34 años llegaba el final de su carrera. Días después salió a la luz que iba bebido y el ejemplo de Darío fue evidente. La fiesta y el alcohol arruinaron definitivamente su gran talento. 2 años y medio después de aquel accidente y ya recuperado anímicamente, el uruguayo jugaría un partido benéfico. Gracias a la ayuda de una prótesis, pudo disfrutar una vez más de sentirse futbolista y de tener una gran despedida. Tras ese partido, Darío desapareció, vendió su casa de Uruguay y la prensa le perdió la pista. Esto hizo que en verano del 2018 los medios de comunicación informaran de que Darío Silva estaba trabajando como camarero en una pizzería de Málaga. Allí llevaba 4 años y hasta el día de hoy sigue limpiando baños, sirviendo cervezas y repartiendo pizzas. En una entrevista reconoció que sus agentes le arruinaron y que necesitaba trabajar de camarero para poder sobrevivir. A ver, la gente ahora se molesta porque yo soy mozo. ¿Qué quieren que fuera? No sé, ministro del Interior, que fuera presidente. Esta ha sido la triste historia de Darío Silva, el jugador que pasó de ser una de las estrellas de la liga y jugar un mundial a repartir pizzas para poder comer. Uno de los grandes goleadores del fútbol, que no hay día en el que no se arrepienta de lo que pudo haber sido si hubiera hecho bien las cosas.